aprender justamente para estos temas de financiamiento en Venezuela. Lo pueden dejar en el chat y pueden a su vez comentar en qué organización están trabajando actualmente. Por ejemplo, tomando la palabra de Joana, ella trabaja en Techo, una organización bastante bonita. Continuando con las dinámicas, Banco de Alba, Angrotech, esas son organizaciones bastante importantes aquí en Venezuela. Justamente nuestra directora comenta la economía circular. Eso es un tema bastante importante y queríamos saber qué les parece y qué les gustaría conocer en el futuro. Siguiendo con los que han comentado, Zoe, por ejemplo, nos comenta que trabaja en el Impact Hub y ha trabajado con ONGs. El Impact Hub es justamente uno de esos sitios donde vas a conectar con los demás. Manuel Torres comenta que trabaja con la Sinfónica Ayacucho. Este es el tema de la inclusión universidad, súper importante. Plafania, la asociación civil, también muy importante y muy necesario para Venezuela. Fe y Alegría han realizado un trabajo muy importante en Venezuela. Auri comenta justamente el tema de migración y empoderamiento de las niñas, que es algo bastante chévere que comente actualmente, porque tenemos una invitada especial de parte de mi crowd que podría tomar esos temas. Moisés Figueroa comenta Electromod, que es parte de su emprendimiento personal. Nos orgullece que estén trabajando justamente en estos temas y buscando emprender para Venezuela. Malena Pindo, una instructora con honores de buena pinta, que puede ser que traigamos más cosas, estén atentos. Ella es una aceleradora de pensamiento. Ella acompaña a las organizaciones y las comunidades y es un proyecto bastante bonito. Eleonor es fundadora de su propia organización juvenil. De nuevo, felicidades, Eleonor. Qué bueno que siguen apostando por Venezuela y que están haciendo este trabajo tan bonito. Disculpe. Rancería es un emprendimiento en comunidades indígenas en la Gran Sabana. Eso es un tema bastante importante y que está en boga actualmente con lo que ha estado sucediendo, por ejemplo, con el tema de Mérida. Entonces, qué bueno que están en emprendimientos justamente para trabajar estas dinámicas. Israel, qué bueno que tú también eres emprendedor y tienes tu propio negocio. Una agencia de comunicaciones altamente importante, particularmente en la actualidad, que ahorita todo se mueve en las redes y en las comunicaciones. Maribel, tú que trabajas en ONG Iguales por Todos, Mujeres Rurales y Jóvenes Emprendimientos. Ya sabes el contacto de Auri y presta atención, bastante atención en la parte de mi crowd. Siete Maravillas Naturales de América, turismo sostenible. Full importante también en la actualidad. Alimentación y Agricultura de Miael, Portugal, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Qué gran trabajo e importante labor que se está realizando. Vemos que están bastante inspirados en la conversación. Pueden seguir dejando sus comentarios mientras yo le doy la palabra a mi compañera Bárbara Méndez para que conozcamos y hablemos de Buena Pinta. Bárbara, tienes el micrófono silenciado. Cosas que pasan en vivo, muchachos, disculpen. Bienvenidos, un placer tenerlos a todos aquí. Nos encanta que les interese este tema y que definitivamente estamos teniendo una misma visión de lo que queremos lograr y a dónde queremos ir. ¿Qué es Buena Pinta? Bueno, somos una consultora creativa, un laboratorio de ideas y tenemos como un deseo ser arquitectos de ecosistemas de valor compartido. Actualmente conectamos empresas, talentos, academias y comunidades, porque bueno, queremos el reto de transformar socialmente y culturalmente a través de oportunidades de crecimiento sostenible y de alto impacto. Nuestros ejes de trabajo son formación, proyectos y consultorías. En esta oportunidad contamos con un panel de ponentes divino. Heidi Márquez, que es una de las socias y directivas de Buena Pinta, es especialista en cooperación internacional y relaciones. Impacto en políticas públicas. El profesor Ordóñez es un docente especialista en la implementación de proyectos de impacto. Además, es un miembro de SET con quienes estamos haciendo una colaboración espectacular que esperamos pronto tengan nuestras novedades y noticias. Y bueno, Camila Canova, que es un miembro y representante del equipo de Minecraft, es una fintech que conecta mujeres emprendedoras de Latinoamérica que solicitan financiamiento con inversores que
quieren hacer proyectos de impacto social. Le doy el pase al profesor Ordóñez y definitivamente disfruten este encuentro. Feliz día para todos, de verdad, bueno, un honor la invitación que me ha dado todo el grupo de Buena Pinta. Como representante, bueno, del CEP, por ahí vi que preguntaron qué es el CEP. Bueno, Centro de Extensión Profesional, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. El CEP tiene como misión principalmente generar programas de formación continua, entendiéndose aquellos que no son conducentes a grado académico, que es los procesos de capacitación, niveles de certificación y habilidades técnicas. Y esto nos lleva justamente a la importancia de tratar estos temas, porque nos encontramos en un entorno muy particular de globalización, procesos de adaptabilidad de la dinámica internacional, pero hoy estamos en lo que podríamos llamar entrar en un proceso de complejidad del caos. Cuando hablamos de complejidad del caos económico, ¿a qué nos referimos? Es cuando ese conjunto de variables que están sucediendo en el mundo, todos estos fenómenos que están sucediendo, pues son tantas variables que es difícil manejarlas y saber hacia dónde proyectar. Y cuando hablamos justamente de saber dónde proyecta, eso tiene una incidencia realmente en el entorno económico y el entorno financiero. ¿Por qué? Porque cuando actuamos desde el punto de vista económico, pues actuamos con una idea de buscar rentabilidad. Entonces nos encontramos con un sistema internacional complejo, donde hay ciertos conflictos internacionales, donde hay diversidad de estructuras políticas que de alguna manera impactan en qué, en el acontecer económico. Vemos que las proyectivas de proyecciones de crecimiento económico han disminuido. Los organismos internacionales hablaban ya de un crecimiento de 3% para este año y resulta que ya no es 3%, ahora estamos hablando tal vez de 1,5%, tal vez no logremos el crecimiento estimado que pasaba. América Latina entra particularmente en proceso porque todos sabemos que América Latina es un receptor de divisas, un receptor de dólares, y ante los procesos de conflicto y con la política exterior que se ha venido implementando en Estados Unidos, resulta que se genera un efecto contrario, es decir, las divisas que se unen para las inversiones en América Latina suben nuevamente porque buscan la protección de estructuras más sólidas y por supuesto quedamos con el proceso de dónde buscar financiamiento. ¿Y dónde buscar financiamiento? ¿Por qué? Porque todas las estructuras económicas requieren de un financiamiento, requieren de un capital para poder avanzar. Ahora, esto no quiere decir que no se genere, todo lo contrario. Esto quiere decir que la misma situación de caos nos ha permitido tener una diversidad de factores y actores que juegan dentro del proceso de instalación y puesta en marcha de organizaciones productivas. También se utiliza el concepto de emprendimiento, y aquí hablamos de emprendimiento, que eso siempre es una discusión. Bueno, los emprendimientos son aquellas estructuras financieras que entran dentro de la legalidad para que sean sostenibles en el tiempo. Que es con mucho cuidado con eso, porque pareciera que el emprendimiento se confunde con muchos esos procesos. Ahora, este tipo de economías como la venezolana, como América Latina, de economías que están en crisis, requieren de estos emprendimientos, porque son los que a futuro le van a generar una formalidad al sistema económico y le van a dar una fortaleza a este proceso. Ahora, todo emprendimiento juega con un factor de riesgo, ¿ok? Y este factor de riesgo, la manera en la que se disminuye el factor de riesgo es entender qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, porque en la medida en que conocemos el entorno, sabemos cómo atender y enfrentar estos procesos. Entornos como, ¿qué sucede cuando hay conflictos internacionales? Es decir, eso me afecta severamente a mí. ¿Qué sucede cuando estamos en economías de alta inflación? ¿Qué sucede cuando hay crisis financiera o se asoma crisis financiera en el sistema bursátil exterior? Resulta que todo eso ciertamente tiene un efecto para nuestros casos. Lo que sí hay métodos y estrategias científicas que nos permitan nosotros a través de esos métodos, pues saber cuáles son las variables a atender y cómo reducir el margen de riesgo dentro de esos procesos. Y por ello que el mismo entorno en el cual nosotros nos enfocamos, casos como particularmente de Venezuela, que es una economía muy particular, yo siempre digo que es una economía que no nos aburre, es una economía que siempre nos mantiene activos, o sea, no hay un tema en Venezuela que desde el punto de vista económico que se haga tangible en el tiempo, ¿no? Constantemente estamos haciendo ajustes, cambios inmediatamente desde el punto de vista financiero, porque es la manera de hacerle sostenibilidad. Ahora, esto por supuesto nos permite a nosotros ver nuevas
rutas, nuevas formas de financiamiento, porque también la inversión que se genera en este tipo de países va cambiando, el inversionista también va se ajustando, porque también va reduciendo su riesgo. Entonces, son dos grandes actores que están allí, que están presentes, ¿ok? El que requiere el financiamiento y el que va a dar el financiamiento, porque al final también es un proceso de mantenimiento y sostenibilidad de la economía. Entonces, para que se una, para que se logre realmente estructurar este proceso, estamos hablando que estos proyectos que requieren financiamiento tienen que estar bien estructurados. Tiene que haber una comprensión clave de sus procesos del entorno financiero, saber a cuáles son las dinámicas a las que nos vamos a enfrentar y que nos permita dar un paso adelante, ¿ok? Para que esa articulación de intereses entre el que otorga el financiamiento y el que va a poner su puesta en marcha, todo eso pueda hacerse sostenible. Ahora, allá de llegar a una discusión, porque no es la idea en esta ocasión de caer variable por variable desde el punto económico, lo que sí tenemos que estar claros nosotros es que todo proceso de búsqueda de financiamiento requiere un proceso de capacitación, un reconocimiento realmente de las variables, un conocimiento realmente científico, técnico, que nos permita tener las herramientas suficientes para ir a dónde buscar financiamiento, que formaría parte justamente de los comentarios que estaría. Eddie Márquez, que creo que es quien me estaría siguiendo, ¿cierto, Eddie? Es la que me estaría siguiendo, porque es una conexión que se genera, el entorno y a dónde ir. Entonces, luego de la comprensión del entorno, principalmente desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, ¿okay? Desde el punto de vista tanto cultural, es fundamental para obtener esas variables que me permiten definir un proyecto lo suficientemente fuerte, un proyecto con estructura, para yo poder apalancarlo con una fuente de financiamiento que me dé ese impulso que requiere. No sé si ahora vamos a dejarlo ahí para mantener la línea. Sí, muchas gracias, profesor Ordóñez. Bienvenidos a todos. Bueno, tal como mencionaba el profesor Ordóñez, yo tengo los últimos 10 años dedicados al tema de la cooperación internacional. Quizás, bueno, no lamento decir lo siguiente, abrir esta conferencia o este espacio diciendo que la cooperación internacional tradicional como la conocimos es decir, está transicionando quizás a un nivel más complejo, así como tuvimos en los años 90 la década perdida para América Latina en temas de cooperación, porque siempre la cooperación fue bilateral con gobiernos y no se establecieron, digamos, unos mecanismos de transparencia adecuados y muchos fondos se perdieron. Eso dio paso posteriormente a una cooperación enfocada en las personas a través de las organizaciones de la sociedad civil, con algunas asociaciones de comunidad de base. Pero también es un modelo que se está agotando. Y la cooperación, como la planteaba USAID mientras funcionó, quizás muchos dirían, bueno, el cierre de USAID ha marcado un punto de inflexión en la arquitectura global de la cooperación internacional. Sin embargo, yo creo que la cooperación empezó a cambiar fue a partir del COVID, radicalmente, ¿no? En este esquema que lo conocimos, ¿no? Y eso ha hecho que se esté generando una reconfiguración de los actores, de las prioridades, o sea, los temas van a ser otros, y de la arquitectura de financiamiento. Este modelo tradicional, quizás desde el que muchas de sus organizaciones ya fueron parte, basado en agencias bilaterales, bueno, como es USAID, como es la Unión Europea actualmente, la OID de Cooperación al Desarrollo, de flujos unidireccionales, va a cambiar. Programas a largo plazo, plurianuales, eso ya va a cambiar. Y va a cambiar porque, bueno, es un sistema que ya está dando signos de agotamiento estructural y no es sostenible. Y la falta de sostenibilidad se debe a varios factores. Primero, hay una dependencia excesiva de fondos públicos, hay escasa apropiación local, es decir, si bien los proyectos implementados a nivel de comunidades siempre exigen estrategias de salidas, para que justamente los proyectos sean sustentables y financiables en el tiempo por otras fuentes, no se han logrado los resultados esperados, ¿no? Y esa lógica asistencialista, en muchos casos, lo que ha generado es mayor dependencia, sobre todo de fondos internacionales.
Este cierre reciente de USAID, que es una de las que, o sea, USAID fue la agencia más influyente del siglo XX y el siglo XXI mientras duró, bueno, nada, evidencia una era, un desgaste, la necesidad de repensarnos nosotros mismos y de poner el esfuerzo en nuestra capacidad de gestión. Y ese futuro apunta hacia un modelo más multipolar, descentralizado y orientado más a resultados y autogestionados. Y en lugar de depender de un puñado de donantes tradicionales, ¿verdad?, que todavía quedan y todavía están, digamos, en ese proceso de transición, lo que podemos ver a continuación es un auge de la cooperación sur-sur, del sur global, liderazgos como el de China, el de India y hasta el de Brasil, y una mayor, digamos, participación del sector privado a través de mecanismos que son mezclados, lo que se llaman blend finance. Y bajo este nuevo paradigma, el financiamiento al desarrollo será más competitivo, por supuesto, menos fondos, más capacidad, o sea, tenemos ese reto de prepararnos más justamente para aspirar a esos fondos, y quizás un poco más condicionado, pero por esa característica de la multiplicidad de actores, ¿no? Entonces, las organizaciones van a tener que demostrar su capacidad de gestión, de innovación y sobre todo de sostenibilidad financiera porque los recursos son finitos. Entonces, si bien es cierto que aún hay plataformas digitales de fondos temáticos, como por ejemplo la de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, lo que viene ahora son alianzas público-privadas y mecanismos de garantía para la movilización de recursos. Y esto se trata de una relación más colaborativa, ¿no? ¿Quién está marcando la pauta con respecto a lo que va a ser la estrategia de cooperación internacional de aquí en adelante y cuáles van a ser los temas? Como les mencioné, a raíz del COVID, todo el mundo se vio afectado, pero sobre todo los donantes principales, y cuando digo donantes principales me refiero a la Unión Europea. La Unión Europea en 2021 se replantea una nueva estrategia para la cooperación internacional que apunta más hacia el involucramiento de gobiernos, es decir, que no sea una cooperación estrictamente bilateral, que no sea una cooperación estrictamente con el sector privado, pero que tampoco sea una cooperación estricta y específicamente con organizaciones de la sociedad civil, sino que se plantea como un nivel superior de estos tres actores en general. También habrá sus especificidades dependiendo de los temas que ya les voy a hablar. Y se lo plantea como un nivel superior de la interacción de estos tres, por decirlo, de esta tripartita. Obviamente todavía en Venezuela queda esa cooperación a través de las convocatorias temáticas, solamente tienen dos, una de derechos humanos y democracia y la de actores de la sociedad civil, que algunas de las organizaciones aquí presentes ya han participado en el pasado, pero esto en el tiempo también se ha vuelto un poco más exigente en el sentido de que a estas convocatorias solo pueden aspirar aquellas organizaciones que ya han demostrado suficiente capacidad de gestión, porque los puntos mínimos para gestionar son de 750.000 euros en algunas convocatorias, y fondos globales, digamos, para cada convocatoria solamente permitirían elegir entre 2 y 3 proyectos. Es decir, no era como antes que había un presupuesto quizás para incluir a más organizaciones, sino que ahora esas organizaciones tienen que consorciarse con otros, o sea, y mientras más involucren socios, tendrán más opción de que su proyecto sea elegido, ¿no? Ahora bien, como les mencioné, las reglas a partir del 2021, desde el 2021 es una estrategia y no es un programa, y lo digo porque si ustedes buscan en internet, cooperación, hay un micrófono abierto, cooperación de la Unión Europea, se van a conseguir con la estrategia de Global Gateway. Y Global Gateway, en efecto, es una estrategia. Y es la apuesta que tiene la Unión Europea para construir conexiones sostenibles e inteligentes bajo los temas que ya les voy a mencionar, ¿no? Digamos que la aspiración entre 2021 y 2027 es movilizar alrededor de 300 millones de euros en inversiones. Porque también hay que tener en cuenta que la economía global está resentida y es a raíz del COVID precisamente, y esto hace
que las empresas privadas entren justamente en ese juego de la cooperación en un ganar-ganar, es decir, cooperamos, pero esa cooperación se tiene que traducir en mayor inversión, ¿verdad? Entonces, este es un modelo, bueno, que obviamente transversaliza los valores democráticos que impulsa la Unión Europea, pero que tiene como áreas prioritarias la digitalización, ¿verdad? Que tiene que ver todo lo que es conexiones a Internet, redes seguras, acceso abierto a Internet, es decir, que se democraticen el acceso al Internet, el clima y la energía, por supuesto, porque visto que ahora el comercio internacional tiene un rol sumamente importante en este nuevo esquema de cooperación, es decir, esa producción tiene que hacerse de manera responsable a través de energías limpias, ¿sí? Otra área es el transporte, el desarrollo de infraestructuras sostenibles e inteligentes, que es un área que había estado relativamente abandonada por la cooperación bilateral. La salud, que tiene que ver con el fortalecimiento de las cadenas de suministro y la producción local de vacunas. La educación, buena noticia para las universidades, para todas las organizaciones que se dediquen a educación, investigación. Esto lo hacen, ya lo vienen haciendo a través del programa Erasmus, cuya convocatoria siempre abre en diciembre, y es muy importante que todas aquellas organizaciones, universidades, institutos de educación estén pendientes de esta convocatoria, que se la lean bien, porque esto, digamos que la cooperación principal es hacer partenariados con universidades europeas para movilidad educativa, en máster, etcétera. Es decir, le vamos a pasar luego de la charla los enlaces donde ustedes pueden ver estas convocatorias para que uno detenerme y consumir tiempo en ello. Y obviamente que un área muy particular de cooperación para la Unión Europea, que es, digamos, la punta de lanza, es la gobernanza, que es la promoción de normas sociales, ambientales y transparencia, ¿no? ¿Cómo funciona esa estrategia de Gateway? Bueno, se implementa, bueno, con un enfoque europeo que ellos llaman, que se hace a través del equipo de Europa, que articula a la Comisión Europea, al Servicio de, digamos, al Servicio de Acción Exterior, que es como la Cancillería de la Unión Europea, y a los Estados miembros con sus respectivas instituciones financieras, actores del sector privado y sociedad civil. Y este modelo de cooperación permite combinar recursos financieros, técnicos y políticos para ejecutar proyectos bajo esta temática que ya les expliqué en los diferentes continentes donde la cooperación europea se mantiene, ¿no? ¿Qué queda de la cooperación europea actualmente en Venezuela? Es muy importante que ustedes, es decir, si bien esto está transicionando, posiblemente ya no vamos a conseguir estas convocatorias tradicionales de las que muchas de sus organizaciones ya conocen y han participado, todavía quedan algunas, básicamente a través de las embajadas. ¿Y cuáles son las embajadas que actualmente mantienen este tipo de ayudas a organizaciones? La Embajada de España, a través de su agencia de cooperación, que es la ESI, donde financian proyectos de desarrollo social como programas de inclusión educativa y atención a poblaciones vulnerables, y pueden ir desde los 5.000 euros hasta los 50.000 euros. Alemania también financia temas de clima y biodiversidad y tiene una convocatoria emblemática que es a través del ICI, que es un nombre en alemán que es impronunciable para mí. Y esta convocatoria va desde 60.000 a 200.000 euros. Normalmente esta convocatoria abre en abril para aquellas organizaciones que se dedican a temas de cambio climático y biodiversidad. Les diría que vayan identificando un socio o un socio alemán, porque los fondos se asignan a ese fondo, a esa organización alemana que les serviría a ustedes como organización paraguas. Los Países Bajos, la Embajada de los Países Bajos en Venezuela normalmente financia hasta $10.000 en proyectos de derechos humanos y población LGBTIQ+. Francia tenía antes lo que era el programa PISCA, creo que ya terminó en el año 2023, pero la cooperación de Francia en Venezuela básicamente se está centrando en la parte de cultura. Y ellos tienen diversos programas, bien sea en idiomas o en cultura en general, con diversas fechas. Es decir, aquí sí no me atrevería a decirles un mes en particular, porque ellos tienen varios programas en distintas fechas, en distintos meses del año. También la Embajada de Suiza, aunque el Suiza es uno de los donantes que ha reducido su cooperación a nivel mundial, aún mantiene proyectos
o sea, financiamiento para proyectos en desarrollo sostenible hasta 20.000 euros por convocatoria, es decir, proyectos hasta 20.000 euros con financiamiento del 90%, es decir, que hay un cofinanciamiento del 10% por parte de la entidad que solicite o que aspire a estos fondos. Todavía, increíblemente, queda financiamiento por parte del gobierno de Canadá a través de la convocatoria que tiene sobre paz y seguridad para financiar proyectos en materia de derechos humanos, gobernanza y población LGBTI+, hasta $50.000 canadienses. Abrió ahorita en abril y cerró en mayo, dura muy poco. Por eso es que mi recomendación siempre para las organizaciones y para quienes aspiren a fondos es ya tener esos proyectos escritos, preparados, con toda digamos, esa estructura que solicitan los donantes, objetivos, actividades, resultados, etc. Mi recomendación siempre es que tengan su proyecto escrito de manera que ustedes, en lo que salga esa convocatoria a la cual ustedes quieren aspirar de fondos, ustedes puedan adaptarlo, ¿no? Y en Venezuela también, digamos, más allá del tema de los gobiernos y embajadas, hay unos fondos interesantes que les voy a mencionar. Por ejemplo, la UNESCO tiene los fondos FIC, que son para industrias culturales, aquellas personas que están, organizaciones que están dedicadas al tema de la cultura, industrias culturales y creativas, hace una convocatoria anual de marzo a mayo y financia hasta $100.000 por proyecto, ¿no? Para aquellas organizaciones dedicadas a temas de promoción de paz, tenemos el Paris Forum, ¿verdad? Paris Forum funciona distinto. Ustedes, a través de una plataforma, envían su propuesta de idea o de solución en temas de paz y las mejores ideas o las mejores, digamos, propuestas se seleccionan y se les asigna un financiamiento más la mentoría. Tienen varios programas. O sea, ellos funcionan como como mentorías que en inglés sería como un scaling up program. Y allí, de diferentes regiones del mundo, de diferentes continentes, escogen los mejores proyectos y los financian, ¿no? Con aliados institucionales, a veces con alguna organización paraguas, pero digamos que ténganlo allí a la mano. Esa convocatoria sale normalmente a abril, mayo. Para aquellas organizaciones que se dedican al área agroalimentaria, están los fondos de Fontagro, que son proyectos innovadores en sistemas agroalimentarios sostenibles, y Fontagro cuenta con el apoyo del BIP. Esta convocatoria se publica en enero para presentar proyectos hasta abril. Hay convocatorias que les dan tiempo a ustedes de preparar los proyectos, pero hay otras que son en un mes, en 15 días. Y hay que hacer como un calendario de cuándo abren, ¿no? Para tenerlas a la vista. Para aquellas organizaciones que se dedican a temas más urbanos, o sea, proyectos de desarrollo sostenible, inclusión y democracia a nivel local, pero también para temas de diseño urbano, está la convocatoria de las Mercociudades, y esta se enmarca dentro del Mercosur. Todavía Venezuela puede beneficiarse también de esta convocatoria. Y ellos financian, si mal no recuerdo, hasta $10.000 para proyectos locales. Y esta abre de abril a octubre. También tenemos algunas convocatorias, por decirlo, filantrópicas de organizaciones a nivel regional, por ejemplo, como el Grupo Sura. Si bien el Grupo Sura no incluye a Venezuela como un país beneficiario, ustedes pudieran establecer contacto con organizaciones de los otros países, de los otros 11 países suramericanos o de América Latina beneficiarios, por ejemplo Colombia, para proyectos. Y estos proyectos están centrados en construcción de ciudadanía. Y creo que, si mal no recuerdo, también empiezan con un capital semilla de $5.000 hasta $10.000, dependiendo de la asignación que tengan por convocatoria. Después tenemos los fondos. Este me parece súper interesante, que es el Fondo Cartier, y es un programa global de financiamiento y acompañamiento diseñado para impulsar a mujeres emprendedoras que lideran negocios con impacto socioambiental. Financia hasta $100.000
por propuesta o por mejor propuesta. Funciona un poco como el Paris Forum, es decir, las mejores propuestas, ellos les pasan por un jurado, las seleccionan y después van como a una presentación. Hay otro fondo interesante que es pequeñito, que por ser pequeñito no deja de ser valioso, que se llama Mama Cash Resilient Fund, y es para proyectos liderados por mujeres también, personas trans o intersex, y va desde los 5.000 hasta los 50.000 euros. Esta convocatoria normalmente abre en marzo. Y bueno, para cerrar y no extenderme, también para aquellas organizaciones que se encargan de los temas culturales, hay un fondo interesantísimo, que es el fondo Prins Claus de los Países Bajos, que es Cultura y Desarrollo, y ellos tienen varios programas que van desde capital semilla, o sea, proyectos que solamente requieren un capital semilla para el arranque, hasta, y esto es hasta 5.000 euros, perdón, y para artistas más consolidados, ¿verdad?, que pueden ir hasta 50.000 euros, siempre y cuando ese proyecto genere un impacto transformador en las comunidades. Y estas convocatorias abren en febrero. Como les mencioné, vamos a pasarles luego un listado con los links para que ustedes puedan familiarizarse con estas oportunidades de financiamiento y para que se preparen en consecuencia, porque, como les mencioné al principio, digamos que esta reestructuración de la arquitectura de la cooperación internacional se ha vuelto más exigente, y eso nos reta a nosotros como individuos, emprendedores y organizaciones. Es decir, vamos a ir cambiando nuestra mentalidad de recibir fondos unilaterales para hacer una rendición de cuentas sencilla a la autogestión y la cogestión, que son los modelos que van a venir de ahora en adelante, bien sea con fondos de la cooperación tradicional, que se va a acabar muy pronto, o por financiación a través de empresas privadas, que es el tema que ahora les va a hablar mi colega Brigitte Rivas, y es una opción en la que hay que ir preparándose. Bueno, espero que les haya sido muy útil esta información y le doy la palabra a Brigitte. Adelante, Brigitte. Muchas gracias, mi querida Heidi. Como en el tema de cambio, el tema de gestión internacional, es que es todo un tema hoy en día para trabajar y que nos enriquece mucho, pues, el panorama, ¿no? Lo primero que quería decir era que, bueno, muy agradecida, hoy me siento entre colegas, amigos y bienvenidos todos, ¿cómo se llama?, para este tipo de iniciativas de buena pinta, ¿no? Por aquí vamos a hablar de un tema distinto, vamos a cambiar de estrategia. Más allá de la cooperación y más allá de la filantropía, a mí me corresponde hablar de oportunidades que están, digamos, insertas en la gestión o en la posibilidad de trabajar directamente a través del sector privado, y las oportunidades que para ello, ¿cómo se llama?, encontramos también para el sector privado, ¿no? Por aquí veo muchas preguntas en el chat, vamos a contestar con lo, ¿cómo se llama?, todas al final, ¿no?, para que nos dé tiempo. Quería agradecerles mucho, además, porque sé que los que están conectados de Venezuela, pues es su hora de almuerzo, y pues muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Tradicionalmente, la relación entre sector privado y proyectos de impacto social, proyectos de desarrollo, bien sean culturales, estratégicos o de carácter ambiental o educativo, que veo por aquí, ¿cómo se llama?, una pregunta en el chat, se ha basado en ayudas puntuales, lo que nosotros llamamos, pues, la filantropía tradicional. El concepto de responsabilidad social corporativa nace de esa, digamos, de esa reflexión, una reflexión, digamos, de carácter unilateral en principio por parte del sector empresarial, en el cual, ¿cómo se llama?, la observación y, por supuesto, la gestión de una junta directiva preocupada, daba como resultado, pues, los fondos que se invertían en temas de responsabilidad corporativa. Hoy en día ese paradigma también ha cambiado. Así como mi colega decía anteriormente que el paradigma de la cooperación internacional ha cambiado, el paradigma de la relación entre el sector privado y los proyectos de carácter social, que sin duda es una estrategia que todos los que llevan proyectos deben comenzar a mirar y deben comenzar a pensar cómo alinearlo, va más allá de la famosa filantropía. Estamos hablando hoy en día de alianzas con propósito, como se les conoce tradicionalmente, pero sobre todo
de revisión y de cumplimiento dentro de lo que es la cadena estratégica del producto, ¿ok? Donde el impacto social, el valor de negocio no solamente se van a entrelazar de una manera o de una forma de conseguir valor, ¿cómo se llama? Agregado, sino que hoy en día no estamos hablando de la decisión por parte de empresas o de emprendedores de invertir en temas de carácter social directamente o dentro de lo que, digamos, su buen pensar les anime, sino que estamos hablando de la necesidad de incidir en cada una de las partes de las cadenas de valor. Y ya vamos a ver cómo eso ha cambiado hoy en día. Por supuesto que entendemos que Venezuela tiene sus desafíos, ¿no? Y lo sabemos, pero amén del capital humano que estamos viviendo hoy en día, amén de que tenemos un sector tremendamente valiente y resiliente y con capacidad siempre de seguir. Yo siento que más allá de eso, hoy en día tenemos una oportunidad doble. Tenemos la oportunidad no solamente todos los que estamos acá y todo aquel que trabaja de forma particular, bien sea desde la creación de un emprendimiento, de la creación de un proyecto social o desde la creación de un negocio, tenemos la posibilidad hoy en día de darle, ¿cómo se llama?, mayor impacto a lo que hacemos y sobre todo de crecer juntos, ¿no? Fortalecer esa reputación, de eso siempre hablamos, sostenibilidad, cumplimiento, básicamente lo hemos visto. Yo creo que hoy en día tenemos que hablar también de temas que están alineados, que probablemente no están en el tapete del sector empresarial inmediato, no de la mayoría ciertamente, y no de los más, de los medianos y de los pequeños, que tiene que ver con nuestras capacidades de crecimiento y de alcance a mercados internacionales en el futuro. Nosotros en una actividad de Buena Pinta que fue mencionada pues al principio, hace unos días tuvimos la intervención de nuestra colega, la profesora, la licenciada Malena Pinto, quien nos habló de diseños de escenarios de futuro, quien nos acompaña hoy, por cierto, la saludo, nos habló de diseño de escenarios de futuro y en particular nos habló de la construcción y del diseño que implica, ¿no?, una decisión de futuros deseables. Para hablar de eso tenemos que conocer el servicio que damos y tenemos que saber dónde integramos efectivamente las opciones de valor, ¿no? Así que es una doble oportunidad que vamos a empezar a verla, ¿cómo se llama?, por varias vías, ¿no? En principio hay algunas líneas que para nosotros son importantes, ¿no? La consecución de capital local es algo en lo que hemos estado todos seguramente. Hoy en día conseguir ese capital social implica también la gestión de propósito. En Venezuela hay capital doméstico significativo que busca no solamente el tema de rentabilidad, sino que también necesita ciertamente alinearlo con un diseño con propósito, ¿no? Tenemos inversionistas individuales, tenemos grupos familiares, incluso temas empresariales que cada vez necesitan destinar mayormente fondos a recursos e iniciativas que generen cambios positivos y tangibles. Esto va más allá de una inversión estratégica de temas de futuro o de nuevo, repito, de temas de filantropía, sino que efectivamente tenemos que alinear esa inversión efectivamente a temas de desarrollo. Yo seguramente habrán escuchado hoy en día en el marco de los temas que relacionan a las empresas con los derechos humanos, existe un grupo de Naciones Unidas y existe cada vez un interés mayor en generar un mandato global de alineación entre lo que tiene que ver con la inversión y los temas de derechos humanos. Más allá de que la mesa de trabajo solamente hasta este momento no es regulatoria, va en camino regulatorio, hoy en día para mí todo lo que tiene que ver con inversión, con gestión de crecimiento de la empresa, debe pasar necesariamente por los lineamientos de la mesa de trabajo de Naciones Unidas, porque sin duda alguna en el futuro van a ser los mecanismos que van a impedir cualquier tipo de proceso de crecimiento. Es el paraarancelario del futuro, no lo duden, y sobre todo para aquellas empresas que quieren diseñar valor de exportación o creación de
ampliación en su capacidad de mercado, allí tienen ustedes la guía y la estrategia fundamental del por qué posiblemente en algún momento no van a poder llegar a determinados mercados. Así que es necesario considerar estos lineamientos y por eso les decía en un principio, las alianzas hoy en día entre los proyectos de ustedes y el sector privado no es un tema de donación, no es un tema de por favor ayúdame, es un tema estratégico incluso para el sector empresarial por muchísimas razones que van más allá de lo que es estrictamente el tema de cumplimiento o el tema de cariño y todos los demás temas que, ¿cómo se llama?, que conocemos, ¿no? Para el inversor doméstico en Venezuela, respaldar proyectos que tengan impacto genera beneficios múltiples. En principio, no solamente diversificas el portafolio, tienes una conexión con la comunidad, fortaleces tu marca personal, normalmente, tienes la posibilidad de ver resultados muchísimo más cerca. Es una forma en la cual hacemos coincidir o distribuimos o contribuimos de alguna manera no solamente a el tema económico, social y de desarrollo en el país, sino que también tenemos nuestra propia estrategia de desarrollo. Contribuir con proyectos de impacto en el marco de lo local impone la posibilidad de que las empresas conozcan dónde deben invertir, conozcan a la comunidad en donde están afiliados, conozcan el impacto que van generando y además de ello puedan contribuir en algún momento, no solamente con el impacto social, sino con el propio crecimiento de su empresa. Entonces, es sin duda alguna un cambio de pensamiento en el cual yo invito sobre todo a la gente que trabaja con ONG y que tiene proyectos sociales o que está buscando fondos en este momento a comenzar a alinear esos pitch de solicitud más a el tema de la retribución y la inversión social y el impacto positivo que tienen dentro de ese socio que ustedes quieren llamar. Porque si yo tengo un producto de aguas, por ejemplo, que está ubicado en el tema de aguas, debería hablar con el tema de industria o de agroindustria? Bueno, porque precisamente ellos tienen un impacto y un impacto en ocasiones negativo dentro de esas áreas, ¿no? Poder contribuir con tu proyecto, sin duda alguna, alinea las dos estrategias. Y no estoy hablando de lo que se llama tradicionalmente el greenwashing, ¿no? Que es ese lavadito de cara que hay. Porque eso, si bien sirve de publicidad, no sirve de fondo, sirve para poder consolidar estrategias conjuntas y es una estrategia muy interesante para que la repiensen, ¿no? Una empresa que invierte en un proyecto social o cultural local que se diseña para abordar una necesidad clave dentro de la comunidad bien identificada, por ejemplo, acceso a la educación, apoyo a emprendedores, desarrollo cultural, cualquier cosa que se haya, ¿cómo se llama?, verdaderamente identificado, no solamente está demostrando un compromiso directo con todos estos valores que yo les he mencionado, sino que hoy en día mejora directamente la capacidad de cumplimiento dentro de lo que van a ser en un futuro los indicadores de cumplimiento, que ya van más allá de los famosos ESG, recuerden ustedes, que son, ¿cómo se llama?, todo lo que tiene que ver con el impacto social, con el impacto a nivel de gobernabilidad, con los medidores que nos permitían acercar nuestro proyecto y nuestra empresa como un asociado válido, sino que van, como les decía hace un rato, hacia niveles verdaderamente de cumplimiento y probablemente incluso de carácter mandatorio para poder accesar a determinados mercados en un futuro. Así que si ustedes están pensando que su proyecto es una cosa que solamente impacta a su pequeña comunidad y que no tiene valor, sino para el pequeño sector al que ustedes están intentando favorecer, tienen que ir un paso más allá, intentar pensar en todas las alianzas que probablemente le puedan proporcionar a través del sector privado, quien hoy en día además está ávido de la consecución de estos proyectos. La responsabilidad social corporativa no va de crear el proyecto, va también de alinear los valores con proyectos que ya existen. Y hablábamos incluso de adopción o padrinazgos de proyectos que están allí claras, ¿no? No existe manera de pensar o de crear emprendimientos sociales sostenibles, ni tampoco empresas sostenibles a futuro si no se alinean ambos valores. Mi invitación en todo caso es a intentar
encontrar esos puntos de valor que a veces no identificamos, a veces no entendemos qué tanto valor podemos tener para respaldar y sobre todo para prevenir riesgos en el marco de una empresa privada, ¿no? No terminaríamos nosotros esta conversación por parte mía, que la hago tremenda, lo más breve que pueda, sin pensar en dos estrategias que seguramente ustedes conocen hoy en día, que es la búsqueda de fondos o de alineación a través de los famosos fondos de financiamiento verde, verdes o azules en algunas oportunidades, que son formas de financiamiento en donde inversionistas directamente están buscando apoyar proyectos que tienen impacto social o ambiental de carácter positivo. Los verdes son para proyectos verdes, sostenibles, ambientales, directos, etcétera, energías renovables. Los azules más enfocados en el tema del agua, ¿no? Entonces, en Venezuela tenemos un contexto muy particular. La demanda global hoy en día por este tipo de instrumentos está creciendo muchísimo. Es decir, que si en un momento el acceso a financiamiento internacional podría ampliarse, pasa necesariamente por entender que tenemos que tener alineados nuestros proyectos a este tipo de estrategias, ¿no? Las empresas que puedan demostrar un portafolio sólido de proyectos de impacto realmente se posicionan de manera única para poder atraer no solamente a estos inversionistas, sino a cualquier nivel de inversión. La inversión hoy en día se cuida muchísimo de no colocar sus fondos en empresas vacías o en emprendimiento o en temas vacíos, por muy redituables que puedan estos parecer. Necesitamos, valorar el hecho de que dentro de esto que yo estoy colocando mi inversión exista un valor que también se transmite dentro de estos valores o que al menos los valores están alineados allí. Así que ustedes van a conseguir en el futuro mucho más crecimiento y demanda de proyectos que estén alineados a este tipo de valores. ¿Qué creo yo que ocurre en Venezuela? Que no tenemos suficientes vinculadores, no tenemos suficientes links que nos permitan activar la relación entre la empresa y esas iniciativas, que conozcan dónde están esas iniciativas y que sean capaces de abordar al sector privado con planteamientos, de inversión, y yo los llamo de inversión porque debe ser tratado de esa manera, y sobre todo que sean presentados como proyecto de inversión, ¿no? Esa es la estrategia. Por otra parte, nosotros, pensando nuevamente en ese tema de ausencia de puentes de confianza, también tendríamos que pensar en cómo rediseñar esos proyectos de una forma atractiva. Por aquí me dice Joana que en Benanchan se hacen algunos eventos y hay muchos eventos ciertamente que se dan para tratar de impulsar este tipo de iniciativas. Yo apunto hacia la respuesta desde los proyectos sociales y los proyectos de desarrollo. Allí es donde tenemos que tener una cartera importante para poder, también alinear eso, ¿no? Pero sin duda alguna hace falta muchos eventos como los de Benanchan y muchos eventos de conexión. Nosotros de alguna manera hemos tratado desde esta empresa siempre de intentar, en este momento estamos trabajando mucho en el rediseño de proyectos hacia esa vía. Estamos trabajando mucho en el tema de desarrollo de KPIs, indicadores de clave de rendimiento, sobre todo para proyectos de naturaleza social, económica, ambiental, para que sean realmente medibles y que nosotros, también pues estemos en capacidad de impulsar y de poderlos ayudar a lograr esos objetivos, ¿no? No solamente miramos, en mi caso, las estrategias de movilización de lo doméstico a través del proyecto directo, sino también a través de proyectos más grandes, inclusivos y que tengan mayor impacto. Pero yo no voy a hablar de eso porque quien va a hablar de eso, sin duda alguna, es la persona a quien me sigue en el derecho de palabra, a quien le toca trabajar día a día con el tema de movilización de recursos domésticos, representante de una organización maravillosa que tiene su sede en España, pero que tiene impacto en varios países latinoamericanos, lamentablemente no en Venezuela, ya nos contará, que se llama Mi Crowd y cuyo objetivo es precisamente intentar
hacer de pequeños proyectos de impacto, ¿cómo se llama?, de mujeres, proyectos financiables y proyectos en los cuales podemos invertir, y reitero la palabra invertir, porque de esa manera lo presentan ellos. Así que yo pues le doy la palabra a Camila Canova, la licenciada Camila Canova, quien presento además, como les dije en un principio, con inmenso cariño para que podamos conocer la experiencia de Microwd y el agradecimiento de Buena Pinta por ello, ¿no? Perfecto, Brigitte, gracias. Nada, gracias por la invitación. Les cuento un poco, bueno, primero sobre mí, sobre Microwd. Nada, yo soy del equipo de Microwd, del equipo de operaciones. Y nada, vamos a ver, para explicarles Microwd, el modelo de Microwd, pensaba primero contárselos como historia de cómo empezó, porque creo que así sin duda, pues muchos de ustedes se van a poder identificar y tal vez alguna de sus emprendimientos y de sus proyectos han sido igual. Básicamente inicia con nuestro fundador, que como decía Brigitte, español, de España, y él tenía una ONG y tenían operaciones allí en Nicaragua, únicamente en Nicaragua. Entonces, en una de esas, él se va a Nicaragua. Ellos lo que hacían es que entregaban alumnos alumnos de un colegio allí en una zona muy rural, desde libros, materiales, etcétera. Y él, estando allá, se da cuenta, entrevistando a las familias, que las madres de estos niños le daban las gracias por los materiales, pero más allá de eso, les pedían a él directamente que en vez de darle estos materiales o invertir de esta forma, más bien le dieran el dinero a ellas, para que ellas a su vez pudieran invertir en sus negocios, y que sin duda ellas mismas iban luego a poder ser capaces de comprar estos materiales y mandar a sus niños al colegio. Entonces, nada, así nace. Alejandro, el fundador, básicamente hace una prueba con recursos propios, para ver si efectivamente esto que estaban diciendo estas madres de estos niños a los que él becaba era verdad. Si efectivamente, si les dábamos el dinero, ellas repagaban y a su vez hacían un impacto social, porque no solamente para su familia, sino para también su comunidad. Y pues se dio cuenta de que efectivamente sí, ¿no? Que efectivamente repagaban, era rentable, y al final lo que terminamos haciendo fue una empresa, ¿vale? Constituimos aquí en España una empresa, Microwd Inversiones, en donde básicamente el modelo de negocio es que conectamos inversores, ¿vale? Personas como cualquier persona aquí que quiera invertir desde $50. Nosotros somos la conexión, ¿vale? Entonces ese inversor envía ese dinero directamente a una emprendedora en Latinoamérica que necesite ese capital para su pequeño emprendimiento. Operamos en zonas bastante rurales, y trabajamos con emprendedoras en la base de la pirámide. Entonces, nada, así básicamente empezó. Actualmente, pues, este es el modelo. Y estamos ahora mismo en 4 países: en Nicaragua, que les comentaba antes, en Perú, en México y en Costa Rica. Y bueno, hasta al día de hoy ya tenemos 13.000 clientas y hemos entregado pues más de 20.000 microcréditos. Entonces, eso por la parte de que es Microwd. Y ya luego yo les quería en esta conversación contar sobre todo 3 aprendizajes, 3 puntos que hemos aprendido nosotros y que probablemente les funcionen a ustedes en sus proyectos, si trabajan con personas emprendedoras como trabajamos nosotros. A ver, el primero es que ya lo comentaba Alfredo, ¿no? Pero que cuando están por invertir en un negocio, sin duda tenemos que tener súper claro el destino, ¿no? Tener súper claro el propósito de ese dinero.
Nosotros en Microwd, pues imagínense, muchísimas veces escuchamos necesito dinero para financiar un negocio, pero tenemos que trabajar en identificar pues para qué. Si ese dinero efectivamente te va a dar frutos, va a generar un ingreso para ti, para que no solamente puedas repagar tu deuda, sino que al mismo tiempo pues, puedas crecer. ¿Vale? Otra opción es que más bien te sobreendeude, que eso sin duda es un problema súper grande. Entonces sí, revisar, sobre todo prepararnos nuestros modelos de negocios. Microwd como tal, pues siempre evalúa para cualquier emprendimiento, más chiquito que sea, que tenga un modelo de negocio claro, un análisis del hogar, del sector, del negocio, revisar los precios, que tenga una contabilidad básica. Entonces, sin duda, eso es como mi primer mensaje, que al final inversión puede ser muy positiva, pero también puede llegar a ser negativa si no la invertimos correctamente. Entonces, bueno, eso como primero. Luego, como segundo punto de nuestra experiencia que también quería compartir, era la importancia de la formación. Sin duda, todo financiamiento que tengamos tiene que ir acompañado de estar siempre formados, o si tienen ustedes una ONG que busca entregar financiamiento o dar acceso a financiamiento a pequeños emprendedores, pues lo mismo, que sin duda tenemos que estar siempre formando. Nosotros en Microwd nos damos cuenta de que las mejores clientas, las que más repagan, las que pueden acceder a créditos aún más grandes, son las que se han formado. Y más bien diseñamos un programa que se llama MicrowdX, en donde básicamente a partir de hace un par de años que iniciamos, todas nuestras clientas inician con Microwd, con una pequeña formación de 4 meses, y hacemos eso, una pequeña incubadora con temas de emprendimiento, también de temas de finanzas, entonces que ellas mismas pues vayan enterándose de todos esos temas para que luego puedan efectivamente invertir bien sus negocios. Entonces, sin duda, el segundo mensaje es, si tienen un emprendimiento, pues la importancia de siempre mantenernos al tanto de las nuevas tecnologías, automatizar procesos, redes sociales, etcétera. Y al mismo tiempo, si tienen una ONG que ayuda o apoya a pequeños empresarios, pues eso, siempre tener o darles acceso a formaciones. Y luego mi tercer punto, mi tercer mensaje que les quería dar era, pues que en Microwd siempre decimos el poder de la comunidad, de la misma comunidad. O sea, nosotros sin duda hemos visto que hasta en los peores contextos, los contextos más complicados, la misma comunidad entre ella pues resuelve y se defiende, y en Microwd lo vemos siempre como que cuando entregamos un crédito, las mejores emprendedoras siempre van recomendando pues a otras, y básicamente nuestro modelo se basa en eso, en que la misma comunidad quiera encontrar a otras emprendedoras y recomendarnos a otras emprendedoras para poder nosotros crecer. Porque al mismo tiempo pues tenemos un caso de éxito súper bonito, que básicamente es una mujer de Nicaragua, en una zona muy rural, que ella siempre nos va recomendando clientas, y su negocio empieza, ella en su comunidad tiene una pequeña farmacia, y nos cuenta que pues antes de su farmacia la gente tenía que caminar pues por horas hasta la ciudad más cercana para encontrar los medicamentos, y que más bien su emprendimiento lo que ahora hace es que puede garantizar que las personas tengan ahí mismo en su comunidad pues una farmacia. Entonces, sin duda, a ellos mismos les conviene que a toda la comunidad y a otros negocios les vaya bien, porque al final todos nos beneficiamos de eso. Y con esto, o sea, una idea que tenía, o sea, ya decía Brigitte,
que Microwd como tal no está en Venezuela, lamentablemente, pero que con este punto, sin duda, podemos encontrar formas entre la misma comunidad de tener microfinanciación. Existen, no sé si ya luego pueden investigar cada uno sobre grupos de ahorro, en donde la misma comunidad se organiza, hacen grupos de eso, de 30, 15 personas, van ahorrando y al mismo tiempo mensualmente van entregando créditos a cada uno de los del grupo de ahorro. O sea, que sí existen alternativas actualmente comunitarias que pueden funcionar, tal vez no a una escala súper grande por el momento, pero que para buscar financiación pueden servir iniciativas de la misma comunidad para la misma comunidad. Y ya un poco para cerrar, sin duda, bueno, yo sé de primera mano la importancia del financiamiento en las comunidades, como al final puede cambiar no solamente un negocio, sino una comunidad entera. Más bien, cuando yo he ido a viajes a los lugares en donde operamos, nuestros mismos empleados allí nos dicen que la comunidad como tal, antes y después de Microwd, ha cambiado muchísimo, que como les decía, existen farmacias donde antes no existían, restaurantes que antes era pues insólito de pensar, y así, que sé la importancia, pero que con el contexto actual, sin duda, hay dos cosas que podemos empezar a hacer. La primera es prepararnos, o sea, cada uno de ustedes prepararse en sus proyectos, ONGs, o hasta si tienen y trabajan con grupos o con pequeños empresarios, pues que también se vayan preparando en tener modelos de negocio claro. Y por otra parte, pues ir buscando alternativas comunitarias. Y con eso veo que por ahí hay varias preguntas. No sé si Brigitte, Heidi, vamos con Sí, preguntas. ahorita yo voy a tomar la palabra. Muchas gracias, Camila, por toda la experiencia, tus recomendaciones y explicarnos justamente este concepto de Microwd y cómo funciona. Ahorita para las preguntas, considerando también el tiempo, yo quiero lanzarle una pregunta a nuestros 4 panelistas que la vayan pensando, y es una pregunta que nos hicieron en el chat, y es de cómo debe ser la relación colaborativa entre aquellos donantes que tienen algún interés y los que reciben los donantes, es decir, los que están directamente impactados por el proyecto. Queremos que la vayan pensando, tanto Camila, Brigitte, Heidi y el profesor Ordóñez, mientras yo doy una información. La información que le quiero dar es que también nos fijamos en el chat, no crean que los ignoramos, las preguntas estratégicas y operativas que realizaron durante el chat. Y queremos recordarles, haciendo eco a mi compañera Bárbara, que se pueden unir a la comunidad de WhatsApp justamente para seguir en contacto con nosotros y poderles dar ese apoyo estratégico y operativo. Porque parte de lo que ofrece Buena Pinta es asesorías para evaluar sus proyectos sociales y darles el apoyo necesario en lo que podemos optar. También hicieron preguntas de dónde se pueden conseguir los grants, dónde se pueden conseguir los donantes. Después de esta sesión, vamos a compartir una lista de los donantes que conocemos, pero también hacemos la invitación a que desde Buena Pinta ofrecemos asesorías en estos temas también de cómo pueden llegar a esos donantes, qué donantes podrían ser relevantes, qué grants pueden ser relevantes para ustedes. Entonces, nuevamente, únanse a la comunidad de WhatsApp, estén atentos a nuestras redes sociales, estén atentos a nuestra página web proyectosbuenapinta.com, y muchas gracias por participar. Ahora me gustaría consultar quién quisiera de los panelistas contestar primero la pregunta de cómo debe ser esa relación colaborativa entre donantes y los que reciben la donación. Heidi levanta la mano, adelante. Bueno, eso depende. Hay como muchos mecanismos para establecer esa relación entre beneficiarios y donantes, y mi preferida, por la que yo recomiendo, es que cada proyecto establezca mecanismos transparentes de retroalimentación, es decir, que ese donante vea en qué se está traduciendo la inversión que está haciendo. Y no quiero hablar de donaciones, sino de cofinanciamiento, aunque el cofinanciamiento a veces alcanza un 80-90%, y ese beneficiario o esa organización
que tiene otros beneficiarios a su vez, porque claro, las organizaciones son las que reciben y administran el dinero, pero se benefician otras personas, ¿no? Pero la organización en sí misma también se beneficia. Es justamente el establecimiento de mecanismos de transparencia, de comunicación clara y de rendición de cuentas, que ese donante vea cómo su dinero está siendo empleado. Yo creo que esa es la mejor carta de presentación y ahí es donde se deberían centrar todas las relaciones colaborativas de comunicación y de hacer sinergias. Muchas gracias, David. Adelante, profesora Brigitte. No mucho más que agregar, básicamente lo mismo, ¿no? Pero quizás dos puntos claves en los que yo debo incidir que para nosotros hoy en día son un poco el eje de cambio, no solamente en los temas, como decíamos, de inversión social, de movilización de ahorro doméstico o de proyectos de cooperación en cualquiera de las estrategias donde ustedes se ubiquen, está cambiando muchísimo. Nuevamente, que el tema de rendición de cuentas debe ser un tema tremendamente transparente y en donde tenemos que alinear la forma como tradicionalmente presentamos esto, ¿no? Por ejemplo, el tema de los proyectos de cooperación a veces es muy difícil y todos los que han trabajado con proyectos de cooperación saben, es difícil explicar que los fondos que cuando se piden para temas de cooperación deben ser ejecutados en esa línea, ¿no? O sea, si queremos mantener esa relación tenemos que ser no solamente transparentes, sino muy, muy puntuales con la ejecución que hemos acordado, con los productos que hemos acordado ejecutar y la forma como las hemos ejecutado, ¿no? Yo creo que hoy en día estamos todos trazando vías en donde nuestra relación entre donantes, inversores o articuladores en temas de inversión en proyectos sociales pasa por una rendición de cuentas, sin duda alguna, mucho más parecida a la financiera. Y tenemos que alinear un poco, y a veces nos cuesta, sobre todo los que trabajamos con temas de proyectos sociales, definir cuáles son nuestros objetivos, cuál es la valoración, en dónde estamos nosotros aportando valor y ponerle precio, que es una de las cosas que a veces nos cuesta, sobre todo cuando hablamos de impacto social, ¿verdad? Pero que cada vez es más necesaria y es una estrategia que yo invito, pues, sobre todo una capacidad que invito a desarrollar. Eso por mi parte. Muchas gracias, profesora Brigitte. Camila, si te gustaría continuar. Perfecto, sí. A ver, mi crowd como tal, no recibimos donaciones, recibimos inversión de financiadores que invierten pues, en mi crowd, en nuestras clientas, pero también es verdad que nosotros a ellos les entregamos pues, bastantes reportes, o sea, les reportamos muchísimo, reportes de impacto sobre todo. Entonces, sin duda también quedarnos con eso, o sea, definir siempre KPIs, medir bien el impacto. Si tenemos un proyecto de impacto, pues ver cómo podemos medirlo. O sea, por ejemplo, en mi crowd lo medimos internamente, pero también estamos haciendo bastantes esfuerzos en medirlo según un benchmark que se llama 60 decibelios, que mide el impacto de microfinanzas pues en todo el mundo, la verdad. Entonces también compararnos contra otras microfinancieras. Y bueno, básicamente eso, o sea, estar muy pendiente de hacer algo interno, o sea, de medir interno y mostrarlo de una forma muy visual a inversores, todo nuestro impacto, y también de algo en donde nos podamos comparar con otras instituciones. Muy bien hecho, muy bien dicho. Muchas gracias a los tres ponentes. Lamentablemente el profesor Ordóñez tuvo problemas de conexión, por eso no está conectado actualmente y no puede contestar la pregunta. Y para finalizar, me gustaría de nuevo preguntarle a los tres ponentes, ¿cuál es la diferencia entonces? Que lo preguntaron en el chat. Esa diferencia que tiene que estar clara para todos, ¿cuál es la diferencia entre cooperación y financiamiento? Adelante, profe. Bueno, si quieres empiezo yo. La diferencia en términos tradicionales pues estaba bastante bien establecida, ¿no? La cooperación en particular el tema de la cooperación internacional se regía por unos lineamientos de necesidades establecidas por los donantes de cada uno de los distintos países, en donde intentabas alinear
ese fondo que podías tener con tus necesidades de acción internacional. Y eso lo traduces pues en los determinados proyectos. Tradicionalmente estos fondos suelen ir a una parte de los proyectos, a financiar, ¿cómo se llama?, determinados iniciativas, bien sea de privados o bien sea en ocasiones de gobiernos también, para generar alternativas de desarrollo, como explicó perfectamente la licenciada Márquez en principio. Hoy en día lo que ha cambiado es, y bueno, y financiamiento es lo que hemos entendido toda la vida. Pido prestado y tengo que luego pagarlo y luego tengo que redituar a través del éxito que yo tenga con mi proyecto, ¿no? Lo que ha cambiado hoy en día es que la mayoría de las estrategias de cooperación, como se plantean, están siendo mucho mejor verificadas, aceptadas y comprendidas cuando nuestra presentación se parece más a una presentación de inversión que a una presentación de te estoy pidiendo para lo mío. Te estoy pidiendo para lo mío, ya realmente hay poco, como dijo perfectamente la licenciada Márquez. Incluso en esos momentos tenemos que presentarlo como un trabajo de inversión. Y ahí viene un poco el tema de rediseño de los proyectos y de cómo lo tenemos que pensar. Yo por aquí. Sí, yo agregaría lo siguiente, justo desde el lunes, termina hoy, está ocurriendo en España la reunión mundial de financiamiento y justamente lo que acaba de mencionar Brigitte es hacia allá donde se va a mover la cooperación, más hacia ese concepto de cogestión de sinergias, donde el comercio internacional va a pasar a ser el motor de desarrollo y por eso ellos están poniendo tanta importancia en el tema de las energías limpias, porque si no vamos a acabar con el planeta. Entonces, donde está apuntando ahora esta cooperación no es a que los donantes tradicionales aportamos plata, sino que también los gobiernos tienen que empezar a invertir en la gente, pero bajo ese concepto de yo soy un producto en el que vale la pena invertir porque tengo un rédito social, porque lo que yo hago tiene un valor añadido. Es decir, ese concepto de asistencialismo está desapareciendo. Entonces, digamos que la tendencia es tal cual, como acaba de explicar Brigitte. Vamos más hacia esa autogestión. Eso de mi parte. Perfecto. Adelante, Camila. Nada, de mi parte, no mucho que agregar. O sea, al final son dos formas de financiamiento totalmente diferentes, muy diferentes. Todas tienen sus pros y sus contras. En mi crowd promovemos el financiamiento en forma de créditos y sin duda los créditos, los microcréditos, ofrecen autonomía para cada quien. Así que eso, más allá de lo que dice Brigitte y Heidi, eso por agregar. Perfecto, muchísimas gracias. Ya tenemos que ir cerrando, pero antes de cerrar, me gustaría pedirles a todos, por favor, que prendan sus cámaras para que nuestra querida compañera Bárbara pueda tomar una foto de los que estamos aquí presentes. Mientras van prendiendo sus cámaras, a mí también me gustaría comentarles que, si se fijaron, hubo bastante actividad durante el chat, quedaron varias preguntas que, de nuevo, respondiendo, varias de las asesorías las podemos contestar cuando nos escriban y tenemos nuestro servicio de asesoría para esas preguntas estratégicas, pero también nos fijamos que ustedes quieren conversar entre ustedes y nosotros tenemos justamente un espacio para eso, que de nuevo es nuestra comunidad de WhatsApp. Bárbara me pidió comentarles que después de que cerremos el Google Meet, por media hora van a tener chances de interactuar entre ustedes, interactuar con nosotros y continuar este debate, pero ahora por WhatsApp. Entonces los invitamos a unirse a nuestra comunidad de WhatsApp para que también estén al tanto de futuros proyectos, dado que este no es el único proyecto o evento de formación sobre el tema de financiamiento que vamos a realizar. El mes de julio va a ser nuestro mes de financiamiento. Entonces, Bárbara, cuando te digas para tomar la foto. Bueno, chicos, tomaré la fotografía. Muchas gracias por participar.
actualmente en la comunidad de WhatsApp. La pueden encontrar en el chat de la... ¡Ay, me encanta! Chicas, divinas. Un súper placer contar con su participación. Reafirmo lo que dijo Jan. Porfa, coméntenos de dónde vienen, qué están buscando, preguntas que les haya quedado sobre esta formación. La idea es seguir contestando los que tienen, ofrecerles herramientas útiles, que todas las formaciones, talleres y demás cositas que estamos trabajando, pues estén alineadas a ustedes. Y de verdad, un placer contar con un público tan fabuloso hoy. Lindo público, gracias a todos, de verdad, los esperamos y yo agradezco especialmente a todos mis copanelistas en el día de hoy, los esperamos, vamos a tener, como les dijimos al principio, pues novedades en el tema de financiamiento, en el tema de propiedad intelectual, por los temas también de inversión social, así que bueno, muchísimas gracias, lo vamos a estar esperando allí y gracias por pertenecer a la comunidad de Buena Pinta. También para hacer eco, en el chat les compartimos una encuesta de satisfacción, si por favor nos la pueden llenar, y esperamos que tengan una feliz tarde y buen provecho. Buenas tardes, chao. Gracias. Hasta luego, muchas gracias Camila, gracias profe. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos.